Damas y caballeros, continuamos con más del show de Nelson Vareda de la televisión dominicana. Para nadie es un secreto las diversas situaciones que han ocurrido en nuestra ciudad de Santiago con las inundaciones y muchas situaciones más también con la construcción del monorriel, el teleférico y más. ¿Qué sucede? Que muchas veces necesitamos una luz llena de conocimiento para nosotros entender estas causas y buscar soluciones. Y para hablarnos acerca de esto y mucho más, nos hacemos acompañar de nuestro gran amigo, hermano, el ingeniero Ervin Vargas, consultor urbano de la Alcaldía de Santiago. Bueno, muchas gracias por esta invitación y sobre todo ponernos en contacto con esa teleaudiencia. Claro. Para hablar de temas de esto, porque la ciudadanía acostumbra a ver la parte física, pero la parte abstracta, lo que no se ve, hay mucha gente que lo entiende, otra gente que no lo entienden. Y hay gente que ni se interesa, ingeniero. O sea, hay gente que, pasó el problema de lo de Santiago, pero no buscan más informaciones del por qué ni qué hicieron para resolver el problema. No, y ese es el problema. Y entonces, claro, lo peor es que hay políticos y técnicos políticos que le hacen mucho daño a su partido, porque de las desgracias nadie puede hacer política, porque eso muchas veces es un boomerang. Totalmente. Y si tú quieres hacer política, habla técnicamente lo que puede ser y además da recomendaciones. Usted no puede estar atacando por atacar sin dar recomendaciones. Y más cuando usted le ha tocado dirigir la ciudad, usted no ha hecho nada, entonces todavía hay una descalificación mayor. Y esto que pasó en Santiago, esto nos llama a reflexión. Para mí no fue nada extraño, tampoco me asombró lo que vi. Sí me asombró el primer video que vi el agua en lo que era la entrada monumental, en el elevado monumental, el cual vi una primera imagen en que los números no me daban porque decía que el agua no puede vencer la gravedad. Okay. Sí. Entonces, resulta que el primer video que vi unos oleajes bastante fuertes con unas olas que se veía como si estuviese pasando un canal por encima del elevado. Y resulta que cuando ya analicé bien, esa agua no ocasionaba ningún tipo de impacto negativo, de que una gente se pudiera ahogar, un vehículo se pudiera, porque sencillamente el oleaje que se producía era porque pasaban los vehículos y los vehículos entonces producían ese tipo de ola, porque lo que era una inundación mansa, desde el punto de vista de que la microcuenca o las pendientes del patrón Santiago, desde el principio de la carrera hasta la construcción de Boter, toda esa agua tienen que ir hacia el elevado, y entonces el elevado tenía 6 registros, 3 y 3, y lo de la partida, el carril izquierdo se tapó completamente porque arrastró material, y entonces esos 3 registros que tenían que sacar el agua, desgraciadamente colapsaron. Y entonces ahí hubo, y eso que nosotros estamos viendo ahí en parte de nuestras calles, sencillamente es que muchas de nuestras calles con el tiempo se ha recapeado y asfaltado, asfalto sobre asfalto. Sí, y entonces ya el contén, que es la estructura urbana para conducir agua, ya prácticamente ha perdido toda su capacidad porque no se ha aplicado la buena técnica para fines de cada vez que se vaya a colocar el asfalto, nosotros tenemos que sacar el asfalto para no perder los niveles, porque ahora mismo la alcaldía está apostando y está obligada a levantar todos esos contenedores en las grandes avenidas como la 27 de febrero, claro, lo que tiene que ver también la Juan Pablo Duarte. El casco urbano. Y otro sitio que sí, porque a mí me tomó en la avenida 27 de febrero. Yo no me asombré porque yo sé cuál es el problema, porque no veía ningún contenedor, no veía nada, entonces era una inundación, claro, prácticamente que tú la podías dominar. Hay otro punto que nosotros entendemos, la situación de la 27 de febrero con Estrella Sadalá, que ahí nosotros, con una simple solución de bajar un poquito el nivel del pavimento de la Sadalá, 15 centímetros, y subir 15 centímetros ahí en los últimos 50 metros antes de llegar a la 27 a Juan Pablo Duarte, ahí ese problema se resuelve completamente. Y otro punto importante que tenemos que ver es que Santiago está creciendo mucho y muchas de esas construcciones tiran arena y grava en la calle, y cada vez que llueve, pues arrastran arena y van tapando, claro, parcialmente y obstruyendo nuestra tubería.
En el caso, ingeniero, ahí mismo de los desechos sólidos también, porque la realidad es que nosotros tenemos poco conocimiento de reciclaje. También hay mucha gente que comentó que no hay tantos zafacones en la vía pública, que por eso la gente arroja los plásticos a las aceras, a los contenedores, y que esto también hace que el drenaje pluvial se vea comprometido. Es que tenemos una cultura. Yo fui a Suiza, que es para mí el mejor país del mundo para vivir, porque a nivel de vida de ellos, el comportamiento de ellos, no hay un presidente, hay 6 personas que se rotan por meses. Y allá yo no vi zafacones, tampoco vi policía. Okay. Yo no vi policía en Suiza. Bueno, la sociedad, tú sabes que no vi nada de eso, y entonces yo no vi la ciudad sucia. Lo que pasa es que aquí tenemos una cultura de que cuando llueve la gente se pone feliz en tirar la basura hacia el contén, y resulta que eso que ellos están haciendo, están evitando de que el agua pueda circular por los registros, por los invernales, y entonces lo tapan. Y ese otro tipo de cultura que nosotros tenemos que también empeora. Aparte de las cosas que nosotros tenemos, el sistema pluvial soterrado. Hay 2 tipos de sistema de pluvial de una ciudad, que es el soterrado, que es de tubería, y el superficial, que son los contenes. El soterrado, en el 2014, yo había estimado que con 70 milímetros de lluvia, el sistema colapsaba. Okay. Es decir, ustedes ven que el sistema, después de 1 hora o 2, hay mucha parte del sistema soterrado que comienza a tirar agua de la tubería hacia la calle. Okay. Lo que significa que hay parte de obstrucción en un tramo de esa tubería. Entonces, el otro es el de los contenedores, que es superficial, y a medida que hemos ido avanzando, hay muchos factores que ha estado llegando más agua de la que llegaba. Ahora el sistema colapsa con 60 milímetros. Okay. Ahora se promediaron 59.2 milímetros de lluvia en 2 estaciones. La del ayuntamiento se midieron cerca de 46.5 milímetros por hora. Eso es mucho, ingeniero, para lo que hemos vivido en la historia de la República Dominicana. Mira, nosotros cuando diseñamos obras, la diseñamos con 105 milímetros. Okay. Porque para diseñar tú tienes que irte con la precipitación máxima esperada, y entonces conlleva de que algo que esté diseñado con la foto del momento de 10 o 15 años atrás, resulta que se ha quedado pequeño, porque muchas de los terrenos en Santiago, grandes terrenos en Santiago, que había una sola casa y donde había el 70-80% del terreno permeaba, es decir, que por cada metro cuadrado se podía quedar con 15 o 20 milímetros de lluvia. Ahora resulta, las construcciones de todas esas grandes plazas que han cambiado lo que es el uso de suelos permeables a no permeables, todas esas aguas está llegando a las avenidas que antes no llegaba, y entonces el problema de las grandes urbanizaciones, que cuando se analiza y se aprueban por el pequeño territorio donde se están diseñando, y no por lo que es la microcuenca o cuenca, que es donde se aporta, porque cuando yo calculo una urbanización y a mí me da que mi agua sale por mi contén, yo no necesito alcantarillado soterrado. Okay. Ahora, cuando yo aquí hay un terreno X que se va a desarrollar urbanísticamente, entonces cuando yo calculo para el terreno, automáticamente me va a dar un alcantarillado pluvial soterrado, el cual yo tengo que llevar a la cañada más próxima. De lo contrario, si yo no lo hago así, todas esas urbanizaciones lo van a tirar a las calles, las calles van a las grandes avenidas, y ahí estamos viendo todo lo que está pasando en nuestras grandes avenidas de Santiago, y tenemos que prepararnos para lo peor. El alcalde me llamó, todavía no nos hemos reunido, nos vamos a reunir para yo plantearle lo que es un macro plan para nosotros prepararnos para lo peor, porque sí, claro, creo que este tipo de cosas, ingeniero, y lo bueno de eso es de la desgracia. Exacto, que es nos que pone a pensar. lo ponen alerta a uno, y también este tipo de cosas generan oportunidades de mejora, que en todo la hay, en toda cosa la hay, y sobre todo cuando se habla de ciudad, de planeamiento de ciudad, obviamente las sociedades van cambiando, y esto conlleva a que debemos de mejorar muchos factores. Sí, porque fíjate que esta sociedad ha cambiado y Santiago ha cambiado. Y crecido en un nivel exponencial también. La alcaldía tiene una ordenanza que dice que todos los parqueos deben de estar ranurados con espacio de 10 centímetros para sembrarle grama, para que el agua se infiltre y pueda recargar el nivel freático. Sí. Pero ¿qué sucede? Y ahora eso se cumple. Bueno, el problema es que vamos hacia una Estamos trabajando para eso.
tenemos que repensar de nuevo, porque ¿qué resulta? Que ahora desbaratan la casa, hacen una torre, los parqueos están soterrados, y entonces ahí ya no hay nada que hacer, pero sí el agua que cae sobre encima de la torre. Aquí hay que hacer una resolución de que todas las viviendas y todos los apartamentos entonces puedan utilizar el agua lluvia para recargar su cisterna, porque nosotros tenemos que ver cómo nos llega menos agua a nuestra calle, porque va a llover más y el cambio climático nos ha demostrado que en menor tiempo hay mayor precipitación, y a medida que la ciudad va desapareciendo lo que es el área verde, lo que es el área filtrable, entonces va a ser peor, aunque Santiago tiene la ventaja de que es una ciudad radial, donde tiene cañada por todos lados, donde tiene muchas pendientes, y entonces nosotros tenemos que repensar, porque Santiago, le guste o no a mucha gente, tenemos que trabajarla como una ciudad metropolitana, porque ya se está conurbando con todos los municipios cercanos, y eso a nosotros cada día más nos va a meter presión, por lo que debemos de hacer un gran plan máster, porque sabemos lo que tenemos que hacer. Ahora bien, yo abogo porque las autoridades gubernamentales que dirigen los ministerios a nivel nacional y los técnicos de la alcaldía de Santiago, pues nos sentemos y vamos a hacer un macroplan, qué puede hacer el gobierno, qué puede hacer la alcaldía, y entonces repensar a Santiago para que no nos pase lo que está pasando en la ciudad de Santo Domingo, en donde en el caso yo, que soy cibaeño, yo quisiera entrar de reversa a la capital para salir de una vez, porque eso no es vida. Tú vas a un trabajo, tienes que perder hora y media, tienes que gastar más combustible, tienes que pasar mucho pique, evitar un pequeño roce, porque cualquier motorista viene en patrulla y te asaltan o te matan. Y entonces las ciudades deben ser amigables para la vida, y una ciudad para la vida, porque una vida, lo primero que tiene que ser es la capacidad de generar riqueza. Y segundo, tener áreas recreativas. Tercero, tener la seguridad. Cuarto, tú ser parte activa en las soluciones, porque aquí todo el mundo quiere criticar, pero ¿qué hacen por su ciudad en donde tienen que disfrutarla? Y tenemos que amarla, porque el sitio donde uno vive tiene que cuidarse y ayudar a las autoridades. Claro. Esta es nuestra casa grande, o sea, Santiago, la ciudad, es nuestra casa grande, y por ende debemos de cuidarla. Sí. Ingeniero, ahí mismo aprovechando, usted menciona lo ocurrido en la zona del elevado, ha mencionado también parte de los motivos por el cual se existen las inundaciones por el gran crecimiento de la creación de torres, apartamentos y demás. Uno de los puntos que también yo quiero que usted mencione, ingeniero, es la cantidad de inundaciones que han venido ocurriendo en la ruta del monorriel, específicamente en el área de las carreras y también en la zona de Pekín. ¿Podrían haberse realizado quizás otros trabajos que podrían ayudar a que estas inundaciones no ocurran específicamente en estos sectores que están siendo actualmente trabajados para la construcción del monorriel? Mira, el sistema pluvial de la carrera, según el que lo diseñó el buen amigo Eri Mercedes, me dice que es suficiente. Pero que resulta que con los trabajos que se han ejecutado ahí, por muy eficientes que sean, se tapan. Hoy y ayer yo estaba viendo que estaban interviniendo muchos de los registros, y ellos tienen que restablecer, subir el contén, porque en la carrera no hay motivo que se inunde. Solamente hay un punto donde Fabiola, que alquila... Fabiola Decoraciones. Fabiola Decoraciones, y ahí hay un cambio de pendiente que se debió aprovechar y subir el nivel de la rasante para que saliera a nivel de una pendiente este-oeste, y no lo han hecho. O sea, para que eso saliera naturalmente, porque en el caso en que está, todos esos locales que están por ahí, yo fui donde Fabiola Festejo, y resulta que vi que se le penetraba el agua hasta 10 o 12 centímetros dentro, y eso es porque hay un cambio de pendiente que muchas veces es una mala práctica de ingeniería, porque ¿qué le cuesta usted dirigir sus aguas por gravedad donde usted quiera, y no que ese cambio de pendiente que tiene que tener esos aditamientos de drenaje soterrado, que hay que limpiarlo, que hay que atenderlo? Pero yo entiendo que a partir de la terminación de los trabajos en la carrera, que ya están en un estado avanzado, entiendo que eso se puede corregir. Entonces, pero muchas veces yo pasé por
por la Carrera, pasé por la calle El Sol, pasé por la Restauración y resulta que hay muchas tuberías obstruidas porque vemos cómo el agua sale de las tuberías cuando debía ser lo contrario. Porque, ¿qué significa eso? Que cuando hay una pendiente fuerte, autolimpiable, nosotros diseñamos el sistema que se limpie por sí mismo. Pero le damos una velocidad no mayor de 5 metros por segundo, porque si lo aumentamos de ahí, la erosión puede erosionar la tubería y entonces diseñamos que sea autolimpiable. Pero ¿qué resulta? Cuando hay una pendiente fuerte y una menos fuerte, entonces la fuerte arrastra todo lo que entra, pero la menos fuerte, entonces ahí se comienzan a depositar la arena, la grava, y entonces ahí comienza a perder la obstrucción y eso es un gran trabajo que tenemos que hacer en la alcaldía de Santiago. O sea, tenemos que estudiar todo a nivel general y ver qué tipo de solución y qué tipo de medidas, porque tenemos que tomar medidas administrativas. Eso le iba a tocar el punto de la institucionalidad, que hemos hablado de la alcaldía, pero luego de todo este revuelo y lo que sucedió con estas fuertes lluvias y las inundaciones, de una vez dan la cara como autoridades, realizan una rueda de prensa y parte de las informaciones ofrecidas en esa rueda de prensa es que los trabajos que se están realizando de las construcciones pues también afectaron el drenaje pluvial. En ese sentido, se han dado conversaciones interinstitucionales porque la realidad es que estamos hablando de Santiago, pero hay varias instituciones que tienen que ver con Santiago. Bueno, el alcalde particularmente habló con la gente que están dirigiendo los trabajos de construcción del monorriel. Es el CID, ¿no? Sí, ya ahí nosotros teníamos que también hablar con la gente de Corazán, porque ¿qué resulta? Que hay muchos sistemas de drenaje pluvial. Está prohibido que sean combinados, donde está la parte sanitaria y la parte pluvial. Sí, claro. hay sectores que como no hay sistema sanitario, entonces se conectan al pluvial. Entonces, ¿qué resulta? Que cuando vienen estas lluvias, un lío. Usted ve que en algunos registros salen unos malos olores y es precisamente que esa agua que está prohibido tener sistema mixto, entonces ahí se convierte en zona de alta contaminación. Por lo que yo entiendo que después de la reunión que voy a sostener con el alcalde, que ha estado muy ocupado últimamente desde recibir a la gobernadora de Nueva York, después la mesa de seguridad, bueno, muchísimas cosas se han hecho. Entonces de ahí nosotros entendemos que vamos a hacer un plan máster y reunirnos con todo el mundo, incluyendo también con los sectores que manejan el sector agua, como es el INDRI, como es INAPA, Corazán. Entonces, para nosotros buscar una solución, porque yo particularmente, todo lo que yo pueda hacer por una ciudad metropolitana, lo voy a hacer. Que usted ha abanderado de esas causas. De hecho, constantemente hace artículos de innovación, de desarrollo, de información valiosa, que qué bueno que la tomen en cuenta. Sí, así es. Yo por lo menos, aunque soy consultor del alcalde, el consultor muchas veces está para que el alcalde lo consulte en lo que entienda. Claro. Entonces, pero yo, independientemente, como tengo ese muro de contención de que no me puedo pasar más que lo que el alcalde me pregunta y quiere que asesore, entonces yo particularmente entiendo que yo publico mis artículos, se lo envío a todos aquellos medios digitales, entonces para que eso esté precisamente en la nube, porque así el mundo entra. Ahora recientemente el CODIA en su última revista me publicó también ese importante artículo de inundaciones urbanas en Santiago, causas y propuestas, que es muy importante porque hay mucha gente que critican, pero entendemos, no dan ni una idea. No, es que son problemas. En China ahora, a los youtubers que hablen sin tener la especialidad, lo van a meter preso, porque ahora mismo van a tener que estudiar. Porque en el caso mío, yo soy un técnico político, pero soy un técnico primero, político después. Y la política es para aquellos que tienen aspiraciones y ocupan cargos congresionales o ministeriales, entonces tengan un equipo técnico que den respuesta. Pero ¿qué resulta? Que aquí cualquier disparatoso habla y no da soluciones, y entonces comienzan a confundir. En momentos donde todos tenemos que unirnos, comienzan a hablar disparate y a desacreditarse, porque un farandulero, como yo digo, le cabe todo. Ahora, a un profesional no le cabe todo, porque yo, cuando hay alguien que no me quiere entender, yo simplemente le digo, mira, yo valoro la farándula, pero yo no soy farandulero. Yo manejo temas de farándula, ese tipo de cosas, pero entiendo que en la farándula todo queda bien
En la farándula, todo lo que tú hagas está perfecto, porque eso es parte del objetivo de la farándula, pero un ingeniero no puede hablarse disparate. En el caso mío, yo me puedo equivocar creyendo que tengo la razón, y todo el mundo tiene el derecho a equivocarse, pero la parte académica y la parte de la experiencia son dos cosas muy importantes en que tú tienes que coincidir para dar soluciones. Y entonces nunca tú tratar de dar soluciones contaminadas. En el caso mío, yo he tenido la suerte de dirigir las 3 grandes comisiones de los 3 últimos desastres que han ocurrido en República Dominicana. Dirigí la comisión de las inundaciones de Río Blanco en Jimaní cuando acabó con media ciudad. Sí. Dirigí también la comisión técnica que ocurrió cuando el desastre de la presa de Tavera, y dirigí también la comisión técnica del operativo post-terremoto de Puerto Plata en el año 2003, por lo que yo tengo bastante experiencia y un buen equipo técnico que nosotros siempre estamos manejando las últimas informaciones y que nosotros siempre nos hemos caracterizado por ser profesionales con aportes sociales, porque tenemos que tener un componente social, porque mis estudios me los pagaron mis padres en la Pucamaima, pero el que ellos me lo hayan pagado no significa que el gobierno no invirtió en mí, porque a las universidades los gobiernos le aportan. Entonces ese es el deber. ¿Cuántos profesionales valiosos tenemos en Santiago? ¿Y cuánto vienen a dar la cara en los medios de comunicación? Porque muchas veces no quieren comprometerse por una cosa o la otra. Yo era compañero de trabajo de Nicole. Dirigía, sí, claro. Dirigía la dirección yo era comercial. Compañera suya, ingeniero. Y de buena primera dicen que yo dije que el monorriel era un elefante blanco. Yo no recuerdo como ahora eso. Que usted utilizó esa frase, elefante blanco. El monorriel era un elefante blanco. ¿A qué usted se refería con eso? No, que eso no se dijo. Ahí estaba en la entrevista cuando me dicen... Gracias a Dios que esto guarda todo. No, mira, eso no es elefante blanco. Yo entiendo que para eficientizar el proyecto debe, en vez de la carrera, debe pasar por la Bartolomé Colón, llegar al Parque Central. Pero eso lo dijo usted como experto, especialista. Sí, pero como tú técnico. sabes que yo subí una licitación comercial donde se le economizaba de norte 804 millones. Ay, padre. Entonces, en esos 804 millones de pesos, donde yo repartía más el pastel, de 7 el otro llevaba a 15, y de las brigadas comerciales por producción la cambié a costo fijo porque ahí había un robo grande de materiales, de todo. Cuando ellos podían hacer 15 servicios diarios, habían brigadas que reportaban 150. Reportaban a nivel de digital. Sí, claro. Pero en el campo no. Entonces resulta que ahí vienen, me mudan a grandes clientes y después aprovechan ese asunto, y un fin de semana lo hicieron viral. Y entonces resulta que en el periódico, yo me acuerdo. Se me acercaron a mí algunas compañías antes de mí, ingeniero, eso no te conviene, a nosotros tampoco. Y yo, bueno, yo estoy cumpliendo con ahorrar dinero. Entonces, pero ese ahorro de dinero chocaba con los intereses. Le costó mucho a usted. Ese ahorro de dinero, porque tú ves, paradójico, costó. Bueno, pero lo que pasa es que estaban en juego... De esos 804, era posible que 80 millones. Alguien va a tener que dar respuesta. No ahora, sino con el tiempo. Entonces, yo estoy dando esta pincelada para que la gente entienda de que la honestidad en la administración pública tiene problemas. Sí. Hay problemas porque ¿qué resulta? Que 804 millones que yo quería, y entonces aquellos que me adversaron hicieron una campañita de un fin de semana. Y resulta que si el gerente general quería saber lo que yo dije, solamente tenía que ver entrevistas, pero ni le interesó. Mandó también un equipo de PLDistas con la de vinculación mía. Yo la firmé de una vez y le dije que quería hablar con él. No me recibió, y fue hasta Dios que no me recibiera, porque él sabe bien que yo manejo análisis. Y como manejo análisis, sé cuál es la situación que yo dejé en el norte, donde la cobranza... Yo la dejé en 99.70. ¿Cómo valora usted actualmente la administración en esa empresa que usted conoce desde dentro? Bueno, mira, Edenorte, cuando se heredó, fue una gran empresa que lo único que tenía era las adjudicaciones de malos contratos, ¿verdad? Después, lamentablemente, Andrés Cueto comenzó a desmantelar buenos técnicos, desmanteló las oficinas comerciales, el call center. De 600 llamadas que se tenían que recibir, disminuyó a 12 personas, resultando que de 600 llamadas se tomaran solamente 200 y fuera de tiempo. Entonces,
las brigadas que se estaban robando material y ese tipo de cosas, las conexiones ilegales que nosotros queríamos resolver. Siempre decía, no te metan en esa cuestión, que hay órdenes superiores. Y cuando venía el pago de las compañías, las contratas comerciales, eso era como si hubiera un paciente en intensivo. Ingeniero, ¿dónde usted está? Yo estoy en Samaná, regreso a las 5. No. Dígale a su secretaria que me mande el sello. O sea, era un nerviosismo que ellos sabrán explicar el por qué siempre estaba en cuidado intensivo. Entonces, el actual director es un gran técnico que tiene mucha experiencia en Edenorte, porque era encargado de planificación, y entiendo que es una persona calificada. Sí. Ahora bien, yo entiendo que Edenorte, que es la que uno conoce, debe de reestructurar más con los técnicos, debe también de ponerle ojo a ese contrato de las comerciales, en donde ahí habían demasiado robo, es decir, desde el punto de vista que cuando necesitaban 30 metros lineal pedían 100 sin la autorización del director comercial, y entonces eso sigue, pero además también las pérdidas, hay que meterle trabajo a la pérdida, porque nosotros mantuvimos la pérdida. Yo era gerente de reducción de pérdida, y con el también, director, sí, que hice muy buena armonía, mantuvimos la pérdida en 21.75 y 21.50 en los peores años que se le daba luz 24 horas a todo el mundo, y luego esa pérdida se elevó a un 26%, lo que significa que yo encuentro que las EDE tienen soluciones, y además también yo no estoy de acuerdo con el cliché de que la gente no paga la luz. Están calientes las sedes ahora mismo, Irving, La ingeniero. gente paga la luz, porque yo demostré que el 99.70% de lo que se facturaba se cobraba. Si había meses que teníamos que cobrar 3.500 millones, y ahora las EDE se van a enfriar un poquito, porque ahora comienza el descenso del consumo de energía. Sí, claro. Es decir, que hasta noviembre la gente se quejaba porque no es que han aumentado el costo del kilowatt, sino que el consumo se ha aumentado, y desde aquí hasta marzo la gente va a notar de que el consumo va a bajar, porque definitivamente ahora mismo la nevera tú la abres menos, se conserva más, los aire acondicionados se utilizan menos, todo lo que tiene que ver con ese tipo de consumo va a bajar, y entonces tengo entendido que sin energía no hay producción, y entendemos de que yo entiendo que yo conozco perfectamente todo lo que hay que hacer, porque si demostramos que en las 14 provincias del Cibao nosotros podíamos ser eficientes cobrando y reduciendo pérdidas, porque las EDE son 3 indicadores importantes. Primero, cobranza. Segundo, reducción de pérdida. Y tercero, la combinación de pérdida con cobranza, que es el índice de recuperación de energía. Y sobre todo también de la fluidez económica. Porque la pérdida, ¿qué es? La pérdida no es más que la energía que yo compro y la energía que yo facturo. Claro, pero no retorna. No retorna. Entonces, yo estoy completamente claro de cómo se puede solucionar. Pero, desgraciadamente, eso es lo que tenemos, y yo valoro mucho el actual director, que muchos lo quisieron, como quien dice, denotar, de que no era un técnico, es un técnico. Eso nadie se lo puede quitar. Y yo valoro mucho el esfuerzo que ellos están haciendo ahora. Es un sistema que yo entiendo que están identificadas las cosas que hay que hacer y los intereses que hay que vencer, pero un sistema que nace con el pecado original, es decir, yo comienzo a comprar la energía más barata, la hidroeléctrica, la solar, pero ¿qué resulta? Que cuando la producción hay que aumentarla y entra la planta más cara, todo el mundo cobra por el más ineficiente. Es decir, que eso es un negocio que no da, porque si tú eres más ineficiente, yo lo que tengo que hacer es a ti, pagarte a ti, utilizarte a ti lo menos posible, y que cada quien cobre por la eficiencia de su planta, y entonces un negocio de esa forma, con ese tipo de contrato, es muy difícil, porque no se le puede subir más la tarifa a la población dominicana, porque el pacto eléctrico decía que había que subirlo cada 3 meses. Y se cometió el error de subir la primera vez en un tiempo caliente, es decir, en el mes de julio, y eso se armó, imagínate tú, más de 300,000 reclamaciones, y sobre todo también que fue un error, porque si suben la tarifa en el mes de diciembre, la gente no se va a dar cuenta, pero cometieron ese error, y ahí se rompió el que tenía que aumentarse cada 3 meses, y así, de esa forma, entonces, el pacto eléctrico que se firmó
se fue a pique, tan sencillo. Bueno, ingeniero, muchísimas gracias. De verdad que usted siempre nos trae muchísimas informaciones de diversos temas y usted sabe muy bien que este programa siempre está abierto y disponible también para cuando usted quiera brindarle informaciones y conocimientos a todo nuestro pueblo. Así que nada más queda agradecerle de verdad por su tiempo brindado en nuestro espacio. Bueno, muchas gracias. Lamentamos siempre que estos El temas... tiempo está el tiempo siempre es aquí. limitado Claro. y cuando se cuenta con personas con el conocimiento de usted Demasiado, hay que demasiado. Valorarlo más, usted, ingeniero. Sí, Ay, sí. que También. por mucha velocidad que uno quiera ponerle, porque uno conoce de que el tiempo sí, en sí. televisión es así. Sí. Por mucha velocidad hay demasiados temas y que siempre van a haber muchos más temas nuevos. Sí. Y sobre todo este tema de actualidad que esperamos que ya en el mes de diciembre las lluvias comiencen a decaer, porque la temporada ciclónica termina el 30, pero no el 30, porque aquí ya tenemos experiencia que el 11 y el 12 de diciembre la tormenta Orga nos azotó a nosotros y es posible que tengamos un poquito más largo el periodo de huracanes y de tormenta, y entonces ahí va a disminuir porque las aguas del mar se enfrían y entonces no van a haber vapor de agua, porque para que se formen los huracanes necesitan temperaturas por encima de 25 grados, y ya de ahí vamos a ver lo que es rocío permanente que se ven en esas navidades, y entonces ya nosotros vamos a recesar y vamos a disfrutar lo que son nuestras navidades. Bueno. Bien, excelente. Gracias por estar con nosotros. De esta manera vamos a una pausa y cuando retornemos tenemos mucho más contenido en el show de Nelson. Ya lo saben.